Buenas tardes. Vamos a arrancar con el evento del día de hoy y en nombre de la Universidad de la ULACID, el rectorado y el vicerrectorado de vida estudiantil les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es María Fernanda Rivas, soy coordinadora de eventos de ULACID. Nuestro evento del día de hoy es traído a ustedes por la Dirección de Investigación y se titula Selección de la revista adecuada para su trabajo de investigación. Antes de dar inicio, les recordamos que debido a la naturaleza de este evento, sus micrófonos y cámaras se encuentran desactivadas, pero tendrán acceso al chat y al Q&A para realizar sus consultas y comentarios. Igualmente, al finalizar, si alguien necesitara la activación del micrófono para verificar alguna de sus dudas, lo podemos realizar sin ningún inconveniente. A continuación, quisiera presentarles a su anfitriona del día de hoy. Ella es la doctora Siufon Akon Araya y me gustaría cederle el micrófono para recibir unas palabras de bienvenida. Ella además nos dará a conocer quién será nuestro invitado del día de hoy. Gracias, María Fernanda. Muy buenas noches. Las acompaño nuevamente esta tarde para poder presentar la charla de don Carlos. Esta es la continuación del tema que hacía mención María Fernanda en relación a todo sobre las métricas de las revistas. Y en esta ocasión, don Carlos, que es nuestro consultor por parte del CEBIR, nos va a indicar diferentes herramientas, métodos y bueno, un poco más de su conocimiento en términos de no solamente de los journals y las diferentes métricas, sino también de otros elementos que podemos considerar si nos interesa ese tema de la publicación de artículos científicos. Entonces, don Carlos, le cedo la palabra. Muchas gracias por su participación y de igual manera a las personas que están conectadas, ¿verdad? También recordarles que esta grabación se va a compartir con la comunidad académica. Estamos en arranque de cuatrimestre otra vez, luego de tener unos cambios a nivel académico, pero esperamos que en los próximos minutos se nos conecten más personas. Muchas gracias y adelante, don Carlos. Sí, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, hoy el tema es métricas de investigación. La sesión pasada hablamos sobre los criterios para elegir la revista y hoy vamos a hablar un poco sobre las métricas de investigación, sobre las métricas de revistas. Entonces, ese va a ser el tema de nuestro día de hoy. Eh, Iniciamos con tres asistentes la sesión del día. Entonces, para el día de hoy tenemos esto, vamos a explorar los diferentes tipos de métricas de investigación y nos vamos a centrar en las métricas para evaluar su prestigio. Y discutiremos cuándo no se deben utilizar esas métricas. Eh, Scopus es, como ustedes lo saben, una base de datos de referencias bibliográficas que tiene diferentes funciones o se puede utilizar para diferentes aspectos y hoy vamos a tratar el tema, o este tema está más bien dentro de la categoría de evaluar y demostrar impacto. A forma de recordación, pues Scopus es una base de datos de referencias bibliográficas, es un índice mundial de literatura revisado por pares que abarca cerca de 7.000 editoriales, cerca de 28.200 revistas. Incluye de forma extensiva un resumen de citas, de datos enriquecidos y contenido académico enlazado y tiene acceso al texto completo, enlazado al texto completo, digamos. En Scopus no se encuentra el texto completo, sino los resúmenes y los metadatos de los documentos. La cobertura abarca varios tipos de contenidos, todas las regiones geográficas y todos los ámbitos del conocimiento. Es una base de datos que incluye todas las áreas del conocimiento. A veces se piensa que no incluye ciencias sociales, pero sí. Y gracias al modelo único de datos, Scopus crea automáticamente perfiles de autor y de afinidad. Incorpora métricas a nivel de autor, revistas y artículos, y los datos están disponibles a través de eh, unas interfaces que son las APIs. Dentro de esto, pues tenemos 17 millones de perfiles de usuarios, 94.000 perfiles, cerca de 94.000 perfiles institucionales, eh, y generamos métricas de revistas que es sobre lo que nos vamos a concentrar hoy.
También hay métricas a nivel de artículo, a nivel de autor y esta interfaz automática que nos permite recoger información ya para análisis más profesionales. Scopus tiene un proceso de selección de revistas que se llama el proceso de indexación, en donde se corrobora que la revista tenga unas mínimas normas de calidad y que sea una revista académica, ciertamente, revisada por pares, son cosas de esas. Y ustedes ven aquí algunos números de las revistas que se encuentran indexadas en Scopus. El número entre paréntesis son las revistas que ya no están indexadas, pero, o sea, que no están indexadas activamente, están inactivas, pero todavía usted va a encontrar los documentos. Entonces, para Latinoamérica tenemos 979 activamente indexadas y 301 que no están siendo indexadas hoy día, pero sin embargo, todas las encuentran en Scopus. Scopus, pro- como les dije, tiene un proceso de curación externa que es gestionado o administrado por el CSAB, que es un comité de expertos editores. Ustedes ven aquí los datos, pero lo que quiero contarles es que en Scopus hacemos los siguientes cálculos. Si existen 189.500 revistas más o menos académicas activas en el mundo, de esas 189.500, 96.150 pueden ser revisadas por pares y de esas 96.000, 27.000 y tantas están indexadas actualmente en Scopus. Eso da cerca del 28% de la literatura científica mundial, que no es un número menor. Y es perfectamente un buen reflejo de lo que está ocurriendo en la investigación hoy día. Entonces, tenemos el uso apropiado de las métricas. ¿Qué es la medición? Pues es básicamente comparar una cantidad con su unidad de medida. Eh, y aquí una pregunta, ¿no? Casi que retórica. ¿Yo puedo medir la longitud de una ballena con una balanza? Pues la respuesta es sí, lo puedo medir con aviones o con balanzas o con autobuses o con elefantes o con lo que yo quiera. Sin embargo, tal vez lo apropiado sería utilizar un instrumento que mida longitud como un decámetro, por ejemplo. Entonces, hay algunas métricas que son generadas exclusivamente para revistas. Hay otras métricas que no son exclusivas para revistas, pero también se aplican a revistas. Las métricas que son exclusivas para revistas son estas de acá. El site-score, que lo genera Scopus, Elsevier, es una medida de lo que se llama impacto, o lo que se ha llamado históricamente impacto, que hoy sabemos que no es el impacto, pero eso significa es el número de citaciones sobre el número de documentos para un periodo dado. En el SciScore, ese periodo es de cuatro años. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular el SciScore del 2019, deberé contar el número de citaciones entre el 16 y el 19 sobre los documentos publicados por esa revista entre el 16 y el 19. Y eso me da el valor del SciScore. Y puede irse calculando, mm, sin ser el definitivo, pues ver cómo va progresando en el transcurso del año ese valor. Entonces, por ejemplo, se calculó el 7 de julio del 2020 y llevaba estas citaciones y este número de documentos a esa revista. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos 4 años. Yo hago las citaciones en esos 4 años. Entonces, cuento las citaciones en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4 y divido por la suma de los documentos en los años más recientes. El SNP, que es el Source Normalized Impact per Paper, es generado por el Instituto CWTS de la Universidad de Leiden en Países Bajos. Ellos calculan con los valores de Scopus su índice y después nos permiten publicar el valor del índice. Entonces lo mismo, solo que ellos lo hacen por 3 años, cuentan las citaciones del año 1, del año 2, del año 3, pero es una métrica ponderada por área de investigación. En eso se diferencia de la métrica anterior. La métrica anterior no se debe utilizar para comparar revistas de diferentes áreas. Con el SNP sí podemos comparar revistas de diferentes áreas porque tienen
normalizado por área de investigación el divisor, la cantidad de documentos en este caso. Y tenemos el Chimago Journal Rank, el famoso SJR que a tanto les gusta. Ese valor de Chimago no lo calculamos nosotros tampoco, lo calcula el Instituto Chimago en España y nos devuelve, nos permite publicar el valor de su cálculo numérico. Ellos también ponderan por ahí investigación, pero tienen una metodología en la que consideran que no todas las citas son iguales y eso le llaman el prestigio o el estatus. Está en una fórmula de ellos. No lo pueden calcular sino ellos, nosotros no lo podemos calcular, ni tampoco lo podemos poner en nuestros sitios web, solamente el valor, no el valor de los rankings, por ejemplo. O sea, los listados ordenados y por cuartiles, eso no lo podemos publicar. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algunas áreas, por ejemplo en neurociencias, que tienen muchísimas citas, el valor relativo de esas citas es más bajo que en artes y humanidades, por ejemplo, que tienen pocas citas epistemológicamente, no es porque no tiene que ver ni con la calidad de la investigación ni con la importancia, sino que epistemológicamente les van a dar menos citas y eso significa que una cita vale mucho más en estas áreas de investigación. La otra métrica que es solo de revistas es el famoso factor de impacto que es calculado y generado por la Web of Science. Nosotros no tenemos derecho de publicar eso en Scopus, esos valores, los pueden ver en los valores de la revista, y calcula por los siguientes 2 años. Es como el SiteScore, pero en vez de contemplar 4 años de citas, contempla 2 años, con las implicaciones que eso tiene. Y tenemos que hablar de las medidas de posición relativas, los cuantiles, quintiles, deciles y percentiles. Se llaman cuantiles y se pueden clasificar 4 grupos: cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Los cuartiles son los más comunes y se dividen una distribución ordenada en partes iguales, pues las que están indicando. Entonces, si es un cuartil, lo dividirán en 4; si es un decil, lo dividirán 10; y si es un percentil, lo dividirá en 100. Y así es que se sacan los famosos cuartiles o los percentiles. Entonces, la mediana de esa lista está, dada por el valor inferior del cuartil 2 o por el valor del percentil 50, que son equivalentes. Entonces, el cuartil 2 está entre el percentil 50 y el percentil 75, el cuartil 1 entre el percentil 75 y el percentil 100, y el cuartil 1 estará entre el percentil 1 y el percentil 25. Cuando usted se refiere a un percentil, siempre indique el ranking sobre el cual lo calculó. Entonces va a ser el cuartil del Chimago Journal Rank, el cuartil de SciScore, el cuartil de Google, no sé, del ranking que usted utiliza, porque no son equivalentes. Por definición, jamás podrán estar todas las revistas en el primer cuartil. Alguien me preguntaba que si todas las revistas podían estar en el primer cuartil cuando mejoraran su calidad. Es imposible porque así todas mejoren la calidad, siempre va a haber una forma de distribuirlas en 4 partes iguales, o en 100, o en 10. Y vamos a ver las métricas que hay disponibles para revistas en Scopus. Estas, bueno, ya les había dicho el percentil de SciScore, lo que nos dice es cuál es el valor del percentil que tiene esa revista en un año dado de acuerdo al área del conocimiento. Entonces, para agronomía, esta revista está en percentil 99, está en 98 y está en 95, 98 en botánica y 95 en biotecnología. Si está en el percentil 98, quiere decir que está en el 2% superior del campo temático. Y esto le sirve a usted pues para comparar revistas en diferentes áreas. Y el rank, es la posición en la que está la revista en un listado por área del conocimiento. Entonces, esta revista que estamos viendo, que es Plant Biotechnology Journal, está en la categoría de agronomía y ciencias de semillas y está en el ranking de primera entre 334, que es esta de acá. Pero ustedes pueden ver los nombres de las demás revistas, la posición relativa. Aquí está el percentil y, por supuesto, el valor de SATSCORE que le otorga esa posición en ese listado ordenado.
El SNP sobre el cual ya hablamos, no voy a repetirlo, el SJR, le ponemos estos slides un poco raros. Y vamos a hablar de otras métricas que ustedes encuentran en Scopus, como es el site-score anual. Entonces vamos a ver la progresión, bueno, en realidad la dinámica de cómo funciona ese valor de site-score para una revista dada. Entonces vamos a ver en el 2001 cuál es su valor de site-score, en el 2012, en el 13 y así progresivamente en el tiempo. También vamos a poder ver el valor del Shimago, del valor del Shimago anual. Entonces ustedes se dan cuenta que estos valores no son tan altos, pero que son ponderados y los valores máximos están alrededor de 3 y tanto. Es una revista con esos valores o de 4. Una revista con esos valores es una revista que tiene unos valores de Shimago altos. Lo mismo va a ocurrir con el SNP. Vamos a tener unos valores en unos rangos que son sí, más o menos manejables. También tenemos otra citación, otra métrica que son las citaciones anuales. En las citaciones anuales, pues vemos cómo las citas van colectándose en el tiempo. Los documentos por año, pues vamos a ver cuántos documentos se van acumulando por año. El porcentaje de artículos no citados, por supuesto, el último año se van a disparar los no citados, pues porque acaban de ser publicados y nadie los conoce todavía, no se lo han encontrado, mucho menos los han utilizado como citas, entonces por eso estos valores son más altos, están bueno, por un orden de magnitud mucho más alto. Y después vemos que se van normalizando. Los artículos, el porcentaje de artículos de revisión por año, los artículos de revisión son los que más situaciones colectan en promedio y pues vamos a ver que hay años en los que las revistas pueden llegar casi a un 20% de artículos de revisión en un año, pues. Eh, tenemos las Snowball Metrics que aplican las revistas. El símbolo de Snowball es este, que es un copo de nieve con hacia adentro. Ese símbolo de Snowball lo que nos dice es que es una métrica abierta. Si estamos en el tema de ciencia abierta, pues bueno, esto es algo que queremos. Entonces está el Citation Count. Yo dejé los nombres de las métricas en inglés para que ustedes las puedan localizar fácilmente, porque con las traducciones a veces se pierden información. Entonces el nombre de la métrica lo dejé en inglés y en descripción sí lo vamos a tener en español. Entonces, el total de citas recibidas por la producción académica de una institución. Esto no es lo mismo año tras año, van aumentando el número de citas a medida que va pasando el tiempo. Entonces es muy importante. También se puede aplicar a revistas. Las citaciones por documento, el promedio de citas recibidas por un elemento de producción académica. Entonces, ¿cuál es el promedio de citas por documento? Se puede aplicar a una revista, se puede aplicar a una institución, a una persona, pero se puede aplicar claramente a una revista. Entonces nos va a decir, es una reflexión de la actividad en este caso de una revista en un año. Tenemos el Field Weighted Citation Impact, que es el conteo real de citas relacionado con el contexto esperado a citas de nivel mundial para documentos que sean de la misma clase, del mismo tipo, similares, se llama. Similares, ¿por qué? Porque se publicaron en los mismos años, se pondera por tiempo, se pondera por área de investigación y se pondera por tipo de documento. Entonces, si el valor es 1, significa que ha llegado al número de citas esperado para ese tipo de documentos, para documentos similares, a nivel mundial. Si supera el valor de 1, quiere decir que ha superado las citaciones esperadas a nivel mundial, y si está por debajo, quiere decir que todavía hay oportunidades de mejora en la consecución de citas. El Collaboration Publication Share es la proporción de la producción institucional asociada a un colaborador en particular. Entonces puede ser asociado a un país o a un conjunto de países o a un grupo como los BRICS o al Convenio del Pacífico o a lo que ustedes quieran. Eh, y los artículos, por supuesto, de un solo autor están excluidos porque no tienen colaboración. El impacto de la colaboración es el impacto de las citas de producciones académicas en coautoría a nivel nacional e internacional. Entonces, se calcula sobre el promedio de citas recibidas por los conjuntos de producciones que tienen una coautoría nacional o internacional y es muy conveniente para poder ver la relación o la importancia de la colaboración en la ciencia cuando hacemos publicaciones de colaboración a diferentes niveles, nacional, institucional,
interinstitucional, internacional o de otros tipos de agrupaciones que ustedes quieran organizar. También tenemos la colaboración academia-industria, que es muy importante porque nos dice qué tanto estamos impactando el mundo de la investigación y desarrollo en su estado más primario, digamos que es la corporación en publicaciones con la industria. Es una métrica que está utilizando en índices de innovación. También tenemos las métricas alternativas que básicamente miden cosas como por ejemplo la actividad social, cuántas veces ha sido mencionado en redes sociales o ha sido citado en redes sociales y tenemos pues cosas como Facebook, LinkedIn, Delicious, Twitter no porque ya no se puede hacer eso porque prohibieron el acceso a las APIs de Twitter de forma abierta. Y tenemos otras cosas como, por ejemplo, número de veces que un artículo ha sido referenciado en medios de comunicación masiva, como por ejemplo el periódico The Guardian u otros diarios o noticieros de televisión. Nosotros tenemos una batería de métricas alternativas, que son las métricas de PLOMX, que están consignadas a nivel de documento, pero se pueden hacer acumulados para mirarlas a nivel de revista si se necesita. Entonces allí tenemos la categoría de uso, que es la verde, en donde tenemos, por ejemplo, vistas en abstract, y ahí ustedes ven todas las plataformas que se pueden calcular, que se pueden contar de esas vistas por áreas. Tenemos las descargas. Entonces se cuenta el número de descargas de ese documento de texto completo o sí, de los sitios de las revistas. Tenemos las vistas del texto completo, entonces usted puede hacer clic, revisar el documento y eso se registra y vamos a poder ver esas vistas. Está en las plataformas que ustedes están viendo ahí, iReads, IDT, Kavi, Cielo, JS Plus. Y pasamos entonces, son más las métricas de esa categoría, pero estamos mirando las que están referentes a revistas. Entonces, referentes a revistas están los índices de citación, son de documento, pero podemos acumularlos para revistas. Entonces, allí tenemos, por ejemplo, cuántas veces ha sido citado en Sitescore, en Crossref, cuántas veces ha sido citado en PubMed Central, cuántas en PubMed Central, cuántas en Repeg, cuántas en Cielo, cuántas en Scopus, cuántas en nuestro repositorio de preprints, que es el SSRN, donde ustedes pueden publicar en preprinting. Tenemos, o bueno, publicar en preprinting, no, depositar artículos en preprint o manuscritos. Tenemos las citaciones en índices, como por ejemplo el índice chino de citaciones. Tenemos también citaciones en patentes, contar, por ejemplo, sobre las patentes puestas en la Oficina Internacional de Patentes, la USTPO. No, esta es la de Estados Unidos, perdón. La USPTO es la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Entonces, si usted tiene citas en patentes que están registradas allá, pues le va a contar. También tenemos patentes de familias de citas. No voy a entrar en detalles de qué es una familia de citas. Ustedes lo pueden consultar con una inteligencia artificial si quieren que les cuente qué significa. Pero entonces tenemos como fuentes la USPTO, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la europea, la japonesa, la oficina japonesa y otras que ustedes van a poder verificar. Tenemos otro tipo de citas que son, por ejemplo, las citas en protocolos clínicos. Uy, esto quedó en inglés, lo siento. Entonces, por ejemplo, tenemos Dynamite Plus, que nos cita nos cuenta las citas en esa revista en protocolos clínicos. Tenemos las citaciones clínicas en protocolos, en guías clínicas específicamente, y contamos cuántas citas se han hecho en una política pública o en todas las políticas públicas acerca de un artículo que se haya publicado. Tenemos las citaciones clínicas, entonces en NICE, cómo es que se hace ese conteo y eso lo podemos también colectar para las publicaciones clínicas. Las citaciones en políticas públicas, eso es para todo el mundo. Allí hay palabras como por ejemplo políticas, guías, recomendaciones o guías de uso. Ese tipo de documentos que se llaman como así, pueden citar documentos científicos, académicos
y pues esas citas las podemos colectar afortunadamente. Ponemos bookmarks, por ejemplo, en plataformas como Delicious, que yo creo que Delicious ya no existen nunca más. Tenemos exportación de, pues, de referencias, por ejemplo, en SSRN, todavía lo contamos, en EBSCO lo contamos hasta el 1 de noviembre del 2020. Eh, Tenemos menciones en blogs científicos, eh, eso, sí, no, estas solo menciones en blogs científicos. Los blogs científicos son curados por el equipo. Tenemos menciones en medios masivos de comunicación. Tenemos conteo de menciones en sitios de preguntas y respuestas, como por ejemplo Stack and Change o Stack Overflow. Stack Overflow era una plataforma muy popular a finales de los noventas y cayó como en el olvido, ¿cierto? Pero ahora Stack Overflow acaba de hacer un negocio con algunos de los grandes empresas que están generando modelos generativos de lenguaje como ChatGPT y estos. Estén pendientes porque yo creo que eso va a ser una reactivación de estos índices o en cosas como SuperUser o en Ubuntu. Tenemos el conteo de menciones en plataformas como Wikipedia, en este caso son las referencias contadas de un artículo en Wikipedia, eso también se puede conectar, y en plataformas como por ejemplo, bueno, los shares, los likes o los comentarios, cuántas veces se han hecho en plataformas como Facebook. Y pues con eso les cuento pues cuáles son ese conjunto de métricas. Terminamos esta sesión con 2 personas, murió una en el camino. No sé si Ana o Tom tienen alguna pregunta. Creo que ellos no tienen acceso al micrófono, pero en todo caso, si tienen alguna consulta, la pueden hacer por medio del chat o O por medio de el question and answer. Ah, bueno, ya están acá. Sí, en este momento acabo de habilitar los micrófonos en caso de que quieran realizar algún tipo de consulta de manera un poco más personalizada, ¿verdad? Aprovechando este espacio. Bueno, tal vez quiero empezar yo. Ah, bueno, Don, casi le quito la palabra. Adelante. No, 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 en realidad era más que todo para agradecer al colega por una excelente presentación. No tengo duda en particular, más que todo de agradecimiento y de toda esa información bastante útil para nosotros como investigadores tenerlo en consideración. Tal vez como, no es una pregunta en sí, pero tal vez es bastante personal. Es en cuanto a las métricas que usan ah, digamos, las bases de datos principales, llámase Scopus, Web of Science, etcétera. Hace un par de años salieron un par de noticias sobre algunas revistas que supuestamente que estaban indexadas en Scopus, pero realmente no estaban indexadas en Scopus. Entonces, es como, bueno, yo sé que hay un trabajo detrás de todo eso, pero siempre he tenido como esa inquietud, qué es lo que realmente pasa detrás de todo eso, pero es algo que nada más quería compartir y muchas gracias por la presentación. Cambio. Gracias, Tom. Muchas gracias, Tom. Y Ana también por mantenerse en la sesión. Yo tengo un par de consultas. Las personas que han estado atendiendo estos seminarios virtuales son personas que o tienen ya mucha experiencia en temas de publicación y quieren actualizar,
o son personas que de repente no tienen ninguna experiencia y están empezando a conocer. Entonces, en este caso en particular de las métricas, ¿cómo estas podrían ser de utilidad para las personas que quieren iniciar o continuar, si bien es cierto, con sus trabajos en términos de publicación? ¿Cuál es la pregunta, perdón, Shu? ¿Cómo les funcionan, digamos, conocer estas métricas? Porque tenemos, ¿verdad? Como diferentes parámetros, diferentes. Entonces, digamos, yo como investigadora, ¿cómo puedo hacer uso de estas métricas en términos de procesos de publicación? Pues básicamente cuando yo publico lo que quiero es que mi conocimiento se haga visible para todo el mundo. Entonces, eso me sirve para dos cosas. Primero, generar una estrategia propia para saber dónde voy a publicar y qué voy a publicar. Y la otra es para hacer un monitoreo de las fuentes en las que podría yo publicar. Como básicamente todo tiene que ver con la visibilidad, entonces es importante entender qué tanto se están moviendo las cosas. Pero eso es, digamos, en ese sentido. El otro es que una cita se puede tardar 3, 4 años, 5 años en aparecer. Mientras tanto, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. Entonces, para eso hay otra serie de métricas que desde el momento de la publicación yo puedo empezar a monitorear. Antes de que haya una cita, para empezar a hacer intervenciones inteligentes y lograr la cita. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa que Tom suba su índice H. Entonces, él tiene un valor X de índice H y yo necesito, o si yo le dice, bueno, Tom, vamos a hacer un plan de trabajo, tú en este año tienes que subir tu índice H. Un punto, aunque sea. Entonces, vamos a mirar tus publicaciones y vamos a ver cuáles publicaciones son las que tienen que obtener la cita, porque no son todas, puede ser una sola, que tiene que subir una cita más para poder subir el índice H. Entonces, vamos a tratar de hacer que esas citas suban. Entonces, a Tom lo invitan a dar una conferencia en una universidad. Entonces, Tom le dice a Siu, bueno, Siu, me invitaron a una conferencia a dar una charla en la universidad, no sé dónde, en Panamá. Entonces voy a hablar de este tema. Entonces Siu le dice, no, Tom, no vas a hablar de ese tema. Es mejor que hables del tema del artículo en el que te hace falta una cita para que se lo des a conocer a todo el mundo y con eso miramos a ver si esa investigación que tú estás haciendo la puede tomar otro investigador y la cita. Entonces hay que ser estratégico con estas cosas. Eh, eh, y todas estas métricas nos permiten tener un panorama mucho más general de cómo está siendo la vida de las publicaciones. Estamos acostumbrados a que uno publica y eso es como tirar una botella al mar y ya las citas llegan o no llegan. No, eso ya no depende de mí. No. Eso podía ocurrir antes del 96, o antes del 2000, incluso. Antes del 2010, si quiere. Pero hoy ya no. Hoy las publicaciones significan que tiene que haber una estrategia personal, un plan personal, en el cual los investigadores tienen que tener presupuestado cuáles son, tienen que saber, tener localizadas cuáles son las fuentes de donde la gente está publicando el tema que ellos están investigando. Pero además de eso, las instituciones tienen una responsabilidad grande en hacer la difusión de esa investigación. Entonces, esto nos tiene que servir para que apenas salga una publicación, yo como institución tengo que empezar a hacer un plan de difusión, que puede ser transmedia. Entonces, un videoblog con el profesor Tom, que cuente en sus palabras que, de qué se trata la investigación. Y tenemos herramientas como la inteligencia artificial hoy día, en donde podemos poner el artículo y decirle que nos escriba una reseña para que entiendan los niños de formación básica o que entiendan los políticos o que entiendan los comerciantes o que entiendan el sector industrial y que extraiga de ese artículo el valor que tiene para esa población. Y eso lo podemos convertir en diferentes piezas de información, redes sociales o blogs o comunicados, infografías, lo que sea. Entonces, pero eso no puede ser responsabilidad solo del profesor, tiene que ser responsabilidad institucional dentro de un plan de gestión de medios, dentro de un plan de difusión de las publicaciones, que tiene que ser muy sólido y muy
establecido, digamos. Yo no conozco ninguna institución que lo haga. Ninguna, ninguna. Sé de todas las instituciones o muchísimas instituciones que tienen una persona encargada de difusión de la investigación. Pero esa persona de difusión de la investigación como que lo que hace es mirar a ver cuáles artículos se publicaron y tener como una basecita de datos. Pero yo no veo que haya un plan de estrategia de medios detrás, en donde haya video, en donde haya un podcast, en donde los manden a la emisora, en donde se trate de sacar una nota de prensa que termine en alguna agencia de noticias y esa agencia de noticias la riegue como pólvora en todos lados y entonces ahí es donde de verdad empieza a aparecer el impacto social de la investigación. Cuando la sociedad empieza a apropiarse de todo eso que nosotros estamos generando en los términos que la sociedad entiende, ahí es donde la cosa se vuelve importante. Ahora, ¿cómo hacemos para saber si está ocurriendo o no? Con las métricas. Esa es la forma en que podemos rastrearlo. Sí, a propósito de eso que usted menciona, don Carlos, a partir de enero de este año desarrolló un plan de difusión de comunicación científica con el Vicerrectorado de Comunicación. Entonces, cada vez, claro, elegí sí un periodo, ¿verdad?, pertinente para efectos de difundir ese tipo de investigación. No vamos a difundirlo hace 10 años o Sí, qué claro, sé yo. claro. Entonces hicimos una clasificación, hice una clasificación de las investigaciones más recientes y las más relevantes y las mejores ranqueadas según las revistas que se publican. Y en ese plan lo que hemos llevado son secuencias de flujos de comunicación que, por ejemplo, incluyen entrevistas, notas que se comparten en las páginas de la universidad, en LinkedIn, en tipo, digamos, a manera de post en redes sociales. Hay uno, de hecho, muy interesante que llegaron a publicar del profesor Tomacota, acá presente, que hablaba acerca de, ¿verdad? Un poco el de la educación en Costa Rica, que si le interesaba conocer un poco más, entonces ahí daban el enlace. Pero entonces es como el enganche, como con una pregunta para que la persona, ¿verdad?, se sienta como con mayor curiosidad. Pero definitivamente siento que es un buen recurso. Este tema de la participación en congresos y no desarrollar una investigación para ese congreso, sino llevar las investigaciones que ya existen y que necesitan elevar su índice H o en sus índices de citación, ¿verdad? Eso me parece muy efectivo junto con Y las hay, reseñas. hay congresos de congresos, ¿no? Digamos, hay cuales en los cuales toca llevar una cosa que no esté publicada. Ujú, Pero si a también. uno lo van a invitar a dar una charla, pues uno tiene el derecho de decir sí o no y qué va a llevar. Entonces, o hacer la de Juanito y el Juanito el niño y el gusanito y los elefantes, ¿no? A Juanitos le gustaban las lombrices y los gusanitos. Y toda la vida, toda su corta vida, siempre había estado muy interesado en eso. Y él quería entrar al colegio porque quería aprender sobre los gusanitos. Más. Y cuando entró al colegio ya le tocó ver los animales y lo pusieron a exponer del elefante. Y él llegó muy triste a su casa porque le tocó exponer del elefante y él quería exponer del gusanito porque él sabía de eso. Entonces, cuando llegó la hora de hacer su presentación, entonces del elefante, entonces dijo, bueno, hoy les voy a exponer sobre el elefante. El elefante es un animal que tiene una nariz como un gusanito. Y el gusanito, y siguió hablando del gusanito. Entonces, a veces nos toca así como Juanito, ¿no? Eh, porque, porque tenemos que ser estratégicos. Si nos dan la oportunidad de tener una palestra, nos vamos a impactar a un pocotón de gente. Y yo, dentro de mi plan, tengo la idea de promocionar algunos de mis artículos, pues bueno, tengo que promocionar. Para eso son esos congresos, ¿no? Para promocionar mi investigación. Puede que sea nueva, puede que sea antigua. Si se da la oportunidad de que sea una charla en donde yo escoja, pues me voy por allí. O tengo que tratar de alguna forma hacer esas citas en los cursos de posgrado. O sea, no es solamente eso, ¿no? En los cursos de posgrado, poner a leer los artículos de las personas de la universidad, de las personas del país, de lo que está trabajando en investigación. Uno oye, "No, es que aquí no se hace investigación". Claro que se hace. Lo que pasa es que nunca se las damos a leer. Entonces, incluir eso en los sílabos. Qué buena idea, incluirlo en los sílabos. Ahorita estamos trabajando en lo que son los recursos del Grading Lab, que este va a ser em,
el medio, ¿verdad? Que va a abastecer un poco el material didáctico de estudiantes y docentes en cursos de investigación o en cursos que incluyan hacer investigación en el aula. Y lo que estamos haciendo es que, según el tema, según el artículo de nuestros investigadores que estamos colocando en citas. Entonces, tanto se mira el contenido de la temática del proceso de investigación, tanto se refiere a la cita del autor como un ejemplo. Ujú. Sí, es muy importante. Y todas las, así como hacía la guerrilla de los 70, todas las formas de lucha son válidas. Hay que, hay que, hay que utilizar todos los medios que tenemos a nuestro alcance para difundir la investigación que se hace. Que no puede seguir pasando que el criterio general de la población sea es que aquí no se hace investigación. Y no es que no se haga, lo que pasa es que no la sabemos contar. Claro, así es. Tengo una última consulta y si no tienen otra pregunta, creo que con eso cerramos. Existen cualquier cantidad de información de las métricas de las revistas, que el factor de impacto, que los cuartiles, que, ¿verdad? Las diferentes maneras incluso de rankear los medios en los que comunicamos información científica. Actualmente, ¿cuáles son las críticas o los argumentos que existen en torno a esta variedad y amplitud? Ninguna, entre más mejor. Entre más mejor. Entre más métricas, mejor porque vamos a tener, eso es como si vamos a hacer una lasaña, ¿cierto? Y yo la llevo en un sitio en donde solamente hay espinacas. ¿De qué le toca hacer la lasaña? De espinacas, no hay nada más. Entonces, si yo voy a un supermercado en donde tengo cerdo, tengo pollo, tengo carne, tengo hongos, tengo lo que sea, yo puedo escoger y darle una variabilidad más grande a eso. Y va a ser mucho más enriquecido el entorno. Entonces, digamos, las críticas que hay no es sobre la cantidad de métricas, sino sobre el mal uso que le damos a las métricas en procesos de evaluación de la investigación, que son dos cosas completamente distintas. Una cosa son las métricas, que las métricas no tienen ningún problema en sí mismas, mientras sea una métrica establecida, que yo sepa cuáles son sus límites, etcétera. El problema es cuando mal utilizo las métricas en procesos de evaluación de la investigación. Entonces, por ejemplo, aparece Dora diciendo, por favor, no utilice las métricas de revistas en evaluación de personas. Pero todos nuestros modelos de evaluación tienen los cuartiles en evaluación de personas. Cuando voy a utilizar conteo de citas, tengo que ponderar, no es lo mismo ser de historia que ser de psicología, que ser de comunicación, que ser de medicina, de neurología, o ser de topología de matemáticas, o ser de física en partículas de altas energías. Dependiendo del área de investigación, el conteo bruto de citas es diferente, por lo tanto yo no puedo comparar, bueno, sí puedo porque lo hemos hecho tradicionalmente, pero no se debe comparar personas con, por ejemplo, conteo de citas sin ponderar por el área de investigación. Entonces, el problema no es la cantidad de citas, la cantidad de métricas, ni el tipo de métricas, ni que sigan apareciendo métricas, sino cómo las usamos de forma responsable. Entonces, ese es el tema allí. Sobre todo por lo que menciona de la diferencia entre las disciplinas, ¿verdad? Que ahí podríamos pensar de repente en algún tipo de sesgo disciplinar, pero por un tema de eso, ¿verdad? Sí, Que hay sí. disciplinas que tienden a publicar más, por lo tanto se inclinan las métricas hacia valores más altos en esas Pero áreas no es solo sin eso, no es solo por el signifique, número de ¿verdad? publicaciones, Yu. Es por el Ujú. número de autores, por el número de También. referencias. Ujú, ujú, Entonces, un artículo que tenga 3.500 autores, apenas salga publicado, ya tiene 100 citas. A los 3 minutos ya tiene 100 citas. ujú, Mientras un artículo de un matemático que trabaja en topología y hay 10 investigadores en el mundo que trabajan en la misma área de él, vivos, ¿de dónde voy a sacar yo 10 citas? Es ujú. imposible, es imposible. Sí, 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 totalmente. Entonces,
Depende de muchos factores, pero lo que sí es claro es que hay sesgo disciplinar, entonces tenemos que considerar las ponderaciones en esos casos. Y si no ponderamos, le vamos a hacer daño a alguien. Alguien va a salir lastimado. Y entonces ahí es donde hablamos del mal uso de las métricas. O el uso no responsable de métricas, ¿no? Bueno, yo creo que eso es tema de otro seminario totalmente Sí, distinto. claro, por supuesto. El uso correcto Mm, y ético de las métricas, ¿verdad? sí, Sobre todo. sí. Correcto. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, sí, un gusto otra vez volverla a ver. De igual manera, también un gusto tenerlo por acá en otro seminario que nos aporta gran valor, temas de desarrollo de la ciencia. Y comentarles que, como les mencioné al inicio, esta grabación se va a compartir con la comunidad académica. Nosotros vamos a crear en el sitio de investigación, en el apartado de recursos, un enlace con las capacitaciones, con todas las que hemos desarrollado durante este año, y ahí vamos a ir colocando las grabaciones y los materiales de cada una de ellas para que en su momento y cuando se les indique las puedan consultar. Don Carlos, agradecerle nuevamente por su espacio, por su anuencia y también por sus relatos que ilustran mucho el tema de la investigación, y a los compañeros acá presentes también por su atención y escucha activa. Muchas gracias, Yu. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.